buscando la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Estudiando la Escritura podemos llegar a esa conclusión. La Biblia tiene la verdad. Y hoy, vamos a continuar con la segunda parte sobre matrimonio versus divorcio. ¿Será que existe el divorcio en el Nuevo Testamento? ¿Será que Jesús aprueba el divorcio en el Nuevo Testamento? Y quitar alguna disyuntiva que hay en algunos hermanos, que si se pueden o no se pueden divorciar. Categóricamente la Biblia dice que sí. ¿Qué decimos de la mujer adúltera? Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos de la mujer adúltera? En Juan, en su capítulo 8, verso 3, dice de esta manera, en el poderoso nombre de Yeshua: entonces los escribas, ¿quiénes estaban allí? Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de Jesús, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, usted puede notar algo aquí. Solamente le trajeron a la mujer, ¿verdad que sí? 8:5 dice: y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a las tales. Nos mandó a apedrear a las tales. No nombró a hombres ni nada de eso, sino puras mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Jesús pudo haber dicho: sí, las podéis apedrear, pero si solo nunca habéis deseado cometer vosotros el mismo pecado. Y se hizo el silencio. Y lentamente, ¿verdad? Lentamente los acusadores fueron desapareciendo y quedaron solos Jesús y la mujer, como expresó un erudito Agustín. Quedaron solos una gran miseria y una gran misericordia. Las palabras, que son las que utilizó Agustín en el original, son iguales al latín y en español, son lo mismo. Jesús dijo a la mujer: ¿no te ha condenado nadie? Nadie, Señor, contestó ella. Y Jesús le dijo: entonces yo tampoco te voy a sentenciar ahora. Tampoco te voy a sentenciar ahora. Ve y empieza tu vida de nuevo y no peques más. Ahora, recuerden que Jesucristo estaba bajo la ley mosaica y bajo la ley romana en su tiempo de visitación. ¿En qué tiempo de visitación? Bueno, cuando Jesucristo se manifestó a los hombres. Jesús, bajo la ley de Moisés, podía decir: mátenla a pedrada, como dice la ley. Pero, escuche bien, pero afrentaba ¿a quién? A la ley de Roma, que no permitían esto. Recuerden que bajo la ley de Moisés o Moshe no hay divorcio por adulterio o inmoralidad sexual. Esto es importante conocer, que a Jesús le tendieron una trampa para tener una base y acusarlo, para cruzarlo, meterle preso, para meterlo preso. Y ante la pregunta, Jesús responde sabiamente: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Que lance la primera piedra. Es muy importante esto, ¿verdad que sí? Ahora, si nos hacemos esta pregunta, ahora bien, ¿Jesús acepta el divorcio? Bueno, escuche bien. En el Antiguo Testamento, Moshe o Moisés permitió el divorcio. ¿Por qué permitió el divorcio Moisés en el Antiguo Testamento? En su capítulo 24, verso 1 al 4, específicamente, ahí está en ese pasaje. ¿Por qué? Por la dureza de vuestro corazón, según dijo el mismo Jesucristo a los judíos, citando Mateo capítulo, o el pasaje de Mateo capítulo 19, verso 7 y el verso 8. Ellos le dijeron: ¿y por qué Moshe dio la orden de que un hombre podía dar un sefer keritut, es decir, carta de divorcio, a su mujer?
y divorciarse de ella? Él respondió: Moshe les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por la dureza de sus corazones. Pero al principio no fue así. ¿Por qué no fue al principio así? Porque al principio Dios lo hizo hombre y mujer, un varón y una hembra. Al principio no era así, solamente era el hombre y la mujer, porque así los creó Dios. Y por eso el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bendito sea Dios. Ya no son más dos, sino uno solo, es decir, una sola pareja. Ya no va a venir Juan Carlos, ya no va a venir Perita, ya no va a venir. En el principio no era así, pero ahora en este tiempo es así, pues. Entonces, por la dureza de sus corazones, porque quieren tener a otras esposas, divorciarse para casarse con otras esposas, bueno, al principio no había esto en los corazones de Adán y en el corazón de Eva. No estaba esto. Entonces, mujer y hombre era Adán y era Eva. No había otro y no había otra. No. Eran ellos dos. Por eso que el hombre iba a separarse de su padre y unirse con su mujer, y los dos ya vendrían a ser una sola carne. Ya no vendría siendo una tercera o otro tercero. No. Ellos dos, una sola carne, en una sola unión, en un solo matrimonio. No otro para que lo acompañaran allí. No. Así no es la cosa, porque al principio no era así. Ahora, según el divorcio, para buscarle una definición, según al divorcio, y qué es lo que significa el divorcio, según los pasajes de Mateo 5, 31 y 32, y Mateo capítulo 19, verso 9, aquí Jesucristo sí está permitiendo el divorcio, así de sencillo. Pero ¿qué significa divorcio? La disolución legal de la unión marital, es decir, la ruptura del vínculo matrimonial entre esposo y esposa. Ahí está. Pero ¿será permitido el divorcio por cualquier causa? Ahí es donde vamos a enseñar si es por cualquier causa o qué fue lo que dijo Jesucristo. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis del divorcio. Si analizamos del verbo repudiar, esta palabra es traducida por muchos como separarse o divorciarse. Traducción repudiar en el original cuyo significado es libertar completamente. Literalmente es aliviar, soltar o figurativamente dejar morir. Perdonar, me gusta esta palabra, perdonar, o específicamente divorciarse, poner en libertad, retirar, soltar, enviar, dejar libre, despedir. Eso es lo que hace un divorcio, exactamente, una ruptura completa. Pero ahora, ¿será legal que yo me divorcie porque no me cocinó bien, no me planchó el pantalón? No me lavó los pies, no me cortó la uña, las uñas de los dedos, de los pies. Entonces, porque no lo hizo, le voy a dar carta de divorcio, la voy a repudiar o lo voy a repudiar. No, hermanos o hermana, eso no es así. Ahora, tenemos algo muy importante sobre un testimonio, escuche bien, que es de un católico. Es un católico quien trae este testimonio y es acertado porque es bíblicamente, y a pesar de que es católico, si comprendemos gramaticalmente qué es lo que significa la palabra católico, y esto tiene que ver universal, y esto cae hasta usted mismo, que si usted es protestante, bueno, ese es su problema. Yo no soy protestante, no, profesante. Una cosa es protestante, porque yo no estoy protestando en la calle por la electricidad, yo no estoy protestando en la calle por el fluido eléctrico, por la gasolina, por el agua. Yo no estoy protestando sobre eso. Eso es protestar. Ahora, profesar
es otra cosa. Soy profesante de una fe. De publicar, de llevar el mensaje ya es otra cosa. ¿Verdad que sí? ¿Sí está entendiendo la diferencia que hay entre somos profesantes más no protestantes? Porque no andamos por la calle protestando la falla de electricidad, la falla de agua, la falla de lo que sea. Testimonio, ¿no?, que nos da a través de un sacerdote católico, que la interpretación que hizo este sacerdote y reformista Erasmo de Rotterdam, quien mejor la propuso y difundió a comienzos del siglo XVI después de Cristo. Bueno, posteriormente su enseñanza fue adoptada por muchos de los reformadores, según él firma aquí, protestantes. Y es ahora la interpretación más aceptada entre la mayoría de los grupos evangélicos. Esta interpretación enseña que el divorcio y el nuevo matrimonio de la parte inocente, escuche bien, que él está de acuerdo que si tú como mujer traicionaste a tu esposo como es inocente, tiene toda la autoridad, toda la potestad de darte una carta de divorcio. O viceversa, si tú como esposo traicionaste a tu esposa, puede hacer lo mismo. Ella, como es inocente, tiene toda la potestad de darte una carta de divorcio, es decir, divorciarse de ti. ¿Por qué? Porque le fuiste infiel, es decir, la traicionaste o lo traicionaste. Y él sigue diciendo, son permitidos, por la parte inocente son permitidos, aunque no es una orden, un mandato así, pero tenemos una cláusula de excepción que pronunció Jesús. Escuche bien, pronunció Jesús. Y Jesús dijo, únicamente la inmoralidad sexual en un cónyuge permite que el cónyuge inocente obtenga el divorcio. Si dos personas, escuche bien, que vamos a entrar a profundidad, si dos personas se divorcian por cualquier otra razón, escuche, por otra razón, y se vuelve a casar con otros, cometen adulterio. Así pues, solo la inmoralidad sexual, fornicación, que aparece en la Reina Valera, de uno de los cónyuges daría la posibilidad al creyente inocente de buscar un divorcio. Es decir, el que es defraudado, traicionado, puede buscar un divorcio, después del cual, pasando un tiempo prudencial, podría volverse a casar. Bueno, específicamente esto incluye el adulterio, infidelidad sexual de una persona casada. ¿Por qué? Sigue diciendo este hombre, este sacerdote católico, Erasmo de Rotterdam, dice, él sigue diciendo, ante los ojos de Dios, escuche bien, ante los ojos de Dios, únicamente la inmoralidad sexual permite que el defraudado, el que fue traicionado, obtenga el divorcio. ¿Está entendiendo, verdad que sí? Aquí no se le está diciendo a usted de que se divorcien porque se divorcien. No. Siempre se nos ha enseñado de que no hay divorcio, pero la Biblia es categóricamente y contundente y aprobado por el mismo Jesucristo, y este sacerdote, que es un sacerdote católico de la Iglesia Apostólica Romana, Tatatirimpipan, saca esta conclusión de Mateo capítulo 5, verso 31 y 32, y Mateo capítulo 19, verso 9. Él saca eso de allí. Si lo hizo un católico, yo creo que un niño recién nacido también puede comprender esta enseñanza y puede decirte, bueno, pero que se está claro, Jesucristo es el que está dando la razón, y solamente es una razón.
es cuando papi o mami le es infiel. Entonces, mi mami puede divorciarse o mi papi puede divorciarse. Así de sencillo, hermano. No hay pele. Ahora, si usted se divorcia de su esposa por otras razones, porque no me quiso lavar bien el pantalón, la camisa, plancharme el suéter, lavarme los pies, no quiso hacer eso, entonces yo le doy. Y allí es donde yo cometo, fíjese, el error y la pongo en peligro ¿de qué? De que ella cometa adulterio porque se va a casar con otra persona. No como lo hacían en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 24, verso 1 al 4, que le daban una carta y ahí especificaban y le daban la autoridad de que ella podía volverse a casar con otra persona, no adulteraba, no, se casaba legalmente. Pero acá en el Nuevo Testamento no es así. Escuche bien, o sea, en Mateo en su capítulo 5, versos 31 y 32, y Mateo 19, 3 al 12, Marcos 10, 1 al 12 y Lucas capítulo 16, verso 18. Ahora, yo hago una pregunta. Si los pasajes de Mateo, los dos pasajes de Mateo y el pasaje de Marcos no existieran en la Biblia, ¿cómo quedaríamos nosotros si solamente estuviera Lucas capítulo 16, verso 18? Donde dice que si un hombre repudia a su mujer y esta mujer no puede volverse a casar con otro porque comete adulterio. Ahí fuera un rollo bastante tremendo, ¿verdad que sí? Porque solamente la muerte podía separarlo, bien sea que muriera ella o bien sea que muriera el hombre, para entonces poder tener la libertad de volverse a casar. Del resto no podía, porque aquí está muy claro, lo está diciendo solamente Lucas, que encontráramos el pasaje de Lucas en su capítulo 16, verso 18, y que solamente Lucas dijera esto: si yo le doy divorcio a mi esposa, le doy la repudio, vete, no quiero más vivir contigo, le doy carta de divorcio, y dice, y si esta mujer va y se casa con otro, está cometiendo adulterio. Dios mío, ¿qué pasa allí? ¿Cómo hacemos nosotros para darle una explicación a este pasaje? Bueno, la vía lógica es que tú te mueras, bien sea la mujer o bien sea el hombre. Ahí sí, la muerte es lo único que te separa para tú volverte a casar. Del resto, no se puede. Nanay. No se puede, hermano. No puedes volverte a casar entonces. Porque Lucas está siendo muy contundente. Muy contundente. Ahora, Lucas capítulo 16, verso 18. Ahora, quienes describen la vida de Jesús desde una perspectiva similar, el Evangelio de Juan es bastante diferente y no menciona el tema para nada. Lucas lo menciona de manera muy resumida al final de una colección de enseñanzas de Jesús. Marco está en muy buen acuerdo con Mateo en la posición relativa que da al pasaje del divorcio. Ahora, en el Nuevo Testamento es únicamente por inmoralidad sexual dicho por el mismo Jesucristo, indiscutiblemente. Esto no tiene discusión, hermano. Tú puedes ser el apóstol muy grande, la apóstol muy grande, la profeta muy altísima, el profeta muy altóseme. Usted puede ser lo que sea, pero usted no va a desmentir lo que ya Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo. Es que al principio Sí, claro, en el principio Dios hizo hombre y mujer. Y fue muy claro cuando le dijo, ahora el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir con su esposa. Y los dos van a ser uno. Ya no van a ser 3, ni 4, ni 6. No, van a ser uno solo. Es decir, los dos esposos pues juntos. Ahí no va a haber más nadie. No. Así de sencillo, hermano. Wow. Esto no tiene ninguna discusión, hermano. En Mateo en su capítulo 19, la única causa válida para que se pueda
efectuarse un divorcio legítimo ante Dios es la inmoralidad sexual, es decir, la infidelidad, en otras palabras, de uno de los cónyuges. Ahora tenemos la traducción lenguaje actual más específica, más entendible, en los pasajes de Mateo 5, 31 y 32. Escuche bien lo que dice. Esto es Biblia. También hace mucho tiempo Moisés dijo: si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, dele un certificado de divorcio. Pero el verso 32 de Mateo 5, escuche lo que dice Jesucristo, porque esto lo está diciendo el mismo Jesucristo. Pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Es la única forma, o que le haya sido, es decir, lo traicionó. Alta traición. Ahora, si se divorcia de su esposa o su esposa de su esposo por otra razón, la pone o lo pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer o ese hombre se vuelve a casar, como dice allá en Marcos, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. Ahora, la enseñanza de Jesucristo es mucho más estricta en cuanto a los motivos, pues solamente reconoce el divorcio por causa de la inmoralidad sexual. En cambio, cuando el divorcio es por cualquier otro motivo, el divorciado no debe casarse de nuevo. Escuche bien, está escuchando y preste mucha atención. Si usted se divorcia por otro motivo, el divorciado no debe casarse de nuevo, porque ante los ojos de Dios sigue siendo casado. Solamente por causa de infidelidad, el divorciado tiene libertad de volverse a casar. Es decir, que si el otro comete el adulterio o la infidelidad, el divorciado tiene toda la autoridad de volverse a casar. Es decir, si tú te divorciaste de tu esposo o de tu esposa, si la infidelidad, están divorciados, ante las leyes terrenales están divorciados, pero ante las leyes de Dios no están divorciados, siguen casados. Ahora, el que te dio el divorcio viene y comete el error. ¿Qué quiere decir esto? Como a ti te dieron el divorcio, tú estás libre de volverte a casar. Pero nanay, o esta, sobre la palabra porneia del griego. Y esta palabra traducida al español, fornicación, en Mateo en su capítulo 5, verso 32, y Mateo capítulo 19, verso 9. En otras traducciones o versiones de la escritura, de la Biblia, aparece la palabra inmoralidad sexual como en la Kadosh. En otras traducciones aparece infidelidad o infiel o traicionado. Es decir, el esposo, traicionó, o la esposa traicionó a su esposo. Traicionado. Y esto requiere especial atención en griego porque aparece la palabra porneia, y para saber exactamente qué significa necesitamos consultar a otras fuentes, sí, hermanos, a otros libros, otras fuentes que nos den esa luz de lo que significa la palabra porneia en el ámbito de fornicación o adulterio o inmoralidad sexual. Los léxicos o diccionarios griegos, de acuerdo con Little y Scott, porneia significa prostitución, fornicación y falta de castidad. Moulton y Milligan comentan que porneia era un término poco usado en el griego clásico y que significaba originalmente prostitución o fornicación. Ahora, después se usó en el lenguaje popular el griego koine, y refiriéndose a las relaciones o a relaciones sexuales prohibidas en general. Porneia aparece también en este sentido general
En Juan, en su capítulo 8, verso 41, primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1, 6, 13, y verso 18 del capítulo 6, primera carta a los Corintios, 2 Corintios 12, 21. En Gálatas también lo puede conseguir, capítulo 5, verso 19, Efesios 5, 3. En Colosenses 3:5, 1 Tesalonicenses 4:3, Apocalipsis 2:21 y Apocalipsis 9:21. Ahora, en español, el diccionario Larouche define la palabra fornicación como toda relación sexual fuera del matrimonio. Eso es lo que significa la palabra fornicación: tener una relación fuera del matrimonio, mientras que adulterio es más específico e implica relaciones sexuales ilícitas por parte o con personas casadas. Ahora, en resumen, la palabra griega moichea, o en español adulterio, significa pecado sexual que implica personas casadas, mientras que porneia, o en español fornicación, significa inmoralidad sexual en general. Pues es un término bastante amplio que incluye también adulterio. Ahora, existen dos interpretaciones, como es la interpretación de Hillel o Hillel y Shammai. Ahora, por lo menos dos escuelas de pensamiento surgieron entre los judíos con respecto al asunto del divorcio. Ambas permitían el divorcio y volverse a casar, pero estaban en desacuerdo sobre cuáles eran las causas justas que permitían obtener el divorcio. El debate, se centraba en el significado de las palabras de Moisés, alguna cosa indecente. En Deuteronomio, en su capítulo 24, 1 al 4, según ellos, que en hebreo significa literalmente un asunto de desnudez. Como ya he escuchado, en el contexto no podría referirse al adulterio, es decir, en Deuteronomio, en el pasaje de Deuteronomio capítulo 24, 1 al 4. Pues el castigo para el adulterio no era el divorcio, sino que la corona de vida, es decir, la muerte, pues en otras palabras, era la muerte. Es decir, a quien encontraban adulterando o fornicaba, le daban muerte. Esa era la corona que le daban, la muerte. Así pues, el rabino Hillel tomó una posición muy suelta y permitía el divorcio por casi cualquier motivo, mientras que el rabino Shammai tomó una posición estricta y solo permitía el divorcio por pecado sexual. Shammai adoptó esta posición reconociendo que el adulterio ya no se estaba castigando con la muerte y quería contrarrestar a las muchas injusticias cometidas en contra de mujeres que eran repudiadas por pretextos triviales. Frecuentemente con el escondido de cambiarlas por una esposa más joven y atractiva. Parece que en el tiempo de Jesús muchos de los judíos piadosos adoptaban la interpretación de Hillel. Era la más popular entre el pueblo. Cuando José sospechó que María le había sido infiel, en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, que el Padre de Jesucristo es el Espíritu Santo, si vamos allá, en Mateo 1:19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, es decir, no quería que la mataran a pedrada, quiso dejarla secretamente, es decir, literalmente estaba repudiada o divorciarse de ella definitivamente. Que la paz de Yeshua, de Jesucristo, esté contigo y con toda la familia.